Capítulo 1. 1817. Wanda cabalgó a través del bosque pensando que era el día más hermoso que hubieran tenido en mucho tiempo. Bellas flores se asomaban entre las hojas por todas partes y los pájaros cantaban en los árboles. A ella siempre le había gustado poder montar en el gran parque que rodeaba a Winhall. El señor Russman fungió como administrador de la finca durante la guerra y la autorizó a entrar siempre que ella quisiera. El viejo conde de Winstock yacía enfermo en cama y su hijo luchaba contra Napoleón en la península. Será muy agradable ver a alguien joven paseando por el lugar, dijo él, y no tendrá necesidad de llevar a un palafrenero con usted. Para Wanda aquello era más importante que todo lo demás. Su padre siempre insistía en que fuera acompañada cuando salía a montar. Ambos vivían en el extremo de Wynn Park, al final de la aldea, y ella solo tenía que cruzar el camino bajo los árboles para estar libre tal como deseaba. Con frecuencia pensaba que iba a ser muy frustrante ahora que la guerra había terminado, pues una vez que el conde regresara, ella ya no iba a poder utilizar el parque como si fuera propio. El joven conde, a quien ella casi no recordaba, había heredado el título hacía 3 años y se había distinguido en Waterloo haciéndose merecedor de la medalla al valor. Después se había unido al Estado Mayor del Duque de Wellington para servir en el ejército de ocupación. Los soldados eran dados de baja y miles de ellos comenzaron a regresar a Inglaterra. Sin embargo, no había ninguna señal del conde. Quizá él ya nunca regrese, pensó Wanda con alegría. Cabalgó hasta el centro del bosque, donde sabía que nadie más llegaba nunca, y allí, rodeados por los árboles, se encontraban los restos de una capilla muy antigua. Antaño fue utilizada por un monje que se había retirado del mundo para dedicarse a predicarles a las aves y a los animales. Se caracterizó por haber sido un hombre muy santo y en la comarca se contaban muchas leyendas acerca de los animales que él había curado. Las zorras que caían en trampas habrían muerto si él no las hubiera liberado y curado. Por lo general, los niños solían llevarle los perros y gatos heridos, así como pajarillos con las alas rotas. Él rezaba por ellos y los cuidaba hasta que podían valerse por sí mismos. Según la leyenda, estos salían más fuertes y sanos que nunca. La pequeña capilla que él había construido se convirtió en ruinas. Los aldeanos creían ahora que su fantasma vagaba por el bosque y por lo tanto tenían miedo de entrar allí. ¿Cómo es posible que ustedes le tengan miedo a alguien que fue tan santo?, preguntó Wanda a una anciana. Sí, fue un santo, respondió ella, pero me daría mucho miedo encontrarme con un muerto. Nadie de la aldea penetraba jamás en el bosque del monje, sin importar cuán cerca pasaran de allí. Wanda sabía que los niños iban allí para cazar y a ella le parecía que no causaban ningún daño con eso. Como el conde se encontraba ausente, no había nadie que le disparara a los faisanes y a las palomas. Esto hacía que para Wanda el bosque resultara mucho más agradable. Le encantaba estar a solas para que nadie la molestara y se ponía a escuchar el zumbido de las abejas, el corretear de los conejos bajo las hojas y el parloteo de las ardillas que buscaban nueces. Algunas veces, también, creía percibir música que provenía de los propios árboles. Ella trató de convertirla en melodía que pudiera tocar en el piano. Su madre había sido una excelente pianista y Wanda la trató de imitar desde que era una niña. Ahora estaba pensando que debería componer una canción a la primavera. Sentía que los árboles le estaban dando su inspiración. El viento sobre los árboles creaba una melodía que ella intentó recordar. De pronto escuchó un ruido extraño. Este interrumpió sus pensamientos y le pareció un intruso en la belleza que la rodeaba. El sonido se repitió y ella detuvo su caballo. Su padre siempre tenía excelentes animales en sus caballerizas. El caballo que Wanda montaba se llamaba Kingfisher y era su favorito. El animal respondió de inmediato al tirón de la brida y se detuvo. Wanda descubrió que hacia adelante, en el centro del bosque, donde nunca había visto antes a nadie, estaban unos hombres. El sonido que ella escuchara era una risa desagradable. Ahora pudo percibir algunas voces y de inmediato comprendió que no se trataba de hombres de la localidad. Los habitantes de Little Stock, como se llamaba la aldea, hablaban con un acento característico. Algunas veces ella y su padre se reían de su forma pintoresca de hablar.
pero en realidad el acento les resultaba bastante atractivo. Los hombres que se encontraban en ese momento dentro del bosque hablaban de una manera áspera. El acento era muy diferente y había algo en sus voces que a Wanda no le agradó. Es más, sintió miedo sin saber por qué. ¿Quiénes estarían haciendo tanto alboroto en aquel lugar casi sagrado?, se preguntó ella. Supuso que se trataba de vagos de aldea, pero, ¿de qué aldea? ¿Y cómo se atrevían a entrar en las propiedades del conde de Winstock? Aquellas eran preguntas sin respuestas y comprendía que era un error tratar de averiguarlas. La risa se escuchó una vez más seguida por la conversación de voces rudas. Ella no podía entender lo que estaban diciendo, pero estaba segura de que se trataba de 3 o 4 hombres. Hizo dar vuelta a su caballo y regresó por el sendero cubierto de musgo por el cual había venido. Cuando ya no pudo escuchar las voces extrañas sintió ira porque alguien estuviera violando la intimidad del bosque. Se preguntó qué estarían haciendo aquellos hombres allí y qué encontraban tan divertido. Nunca sabré la respuesta a esas preguntas, se dijo, pero espero que se larguen y nunca regresen. De pronto, pensó que aquellos hombres podrían hacerle daño a la gran casa. Winhall era un magnífico ejemplo del trabajo de los hermanos Adam. Había sido edificada a mediados del siglo pasado, sobre el terreno de una casa mucho más antigua y que había sido demolida. Los condes de Winstock procedían de la época de Enrique VIII. A través de los años fueron cobrando mayor importancia y cada uno de ellos había mejorado la casa en la cual vivían. También con el curso del tiempo fueron adquiriendo más tierras. Como Wanda había sido criada a la sombra de Winhall, sentía mucho afecto por la casona principal y por el viejo conde, quien era un hombre muy distinguido que disfrutaba de la compañía del padre de Wanda, quien era casi de su misma edad. El conde nunca sirvió en el ejército, sin embargo, gustaba de escuchar los relatos acerca de la vida militar que había llevado el padre de Wanda, el general Sir Alexander Charlton. Este le hablaba acerca de los años que había pasado en la India con su regimiento y lo acertadamente que éste se estaba desempeñando bajo el mando de Wellington. Cuando el conde murió, Wanda comprendió que su padre se sentía muy solo sin él. El general quedó destrozado con la muerte de su esposa, pues al faltarle ella se sentía como un hombre lisiado. No obstante, pudo olvidarse un poco de su infelicidad al encontrar a un amigo de su propia edad con quien poder conversar. Mas ahora solo tenía a Wanda. Ella había tratado de llenar el vacío que había en su vida, pero lo único que podía hacer era escuchar cuando él hablaba. Por fortuna el general, como lo llamaban en el pueblo, se encontraba escribiendo un libro. Esta tarea le estaba tomando mucho tiempo, pues tenía infinidad de cosas que recordar y más que narrar. Por lo menos ya llegó a la fecha de mi nacimiento, pensó Wanda. Ella estaba segura de que cuando lo terminara, el libro sería de mucho interés para el público. En realidad, a ella le había costado mucho trabajo convencer a su padre de que escribiera las historias que narraba de forma tan amena. A su madre le habían encantado todas. Cuéntale a Wanda cómo controlaste un motín entre tus cipayos, solía pedirle ella. O también acostumbraba decirle: descríbele la belleza del palacio del Maharaja de Udaipur. Y ella quedaba encantada con las narraciones de su padre. Asimismo, sabía que aquella labor de escribir todos sus recuerdos había cambiado su vida. Él había estado escribiendo su libro cuando Wanda salió de la casa, así que era difícil que supiera cuántas horas había estado ella fuera. Durante los últimos 18 meses Sir Alexander tuvo que abstenerse de acompañarla a montar, pues sus piernas estaban imposibilitadas a causa del reumatismo y le dolía mucho caminar, no se diga el montar. Wanda llegó al final del bosque y se preguntó si debería regresar para contarle a su padre acerca de los hombres que había escuchado allí. De pronto se le ocurrió una idea mejor. Iría a la casa grande y le diría a los cuidadores que estuvieran prevenidos. Si los rufianes querían buscar problemas, quizá apedrearan las ventanas, o trataran de romper algunas de las estatuas del jardín. Le avisaré a los Taylor, decidió ella. Wanda galopó a través del parque bajo los viejos robles, cruzó el puente sobre el lago y llegó a las caballerizas. Ya estaba tan acostumbrada a ir allí que era como llegar a su casa. Cuando entró en el patio, el palafrenero mayor, que la conocía desde que era una niña, salió para recibirla. El hombre le sonrió diciendo:
Buenas tardes señorita Wanda, me da mucho gusto verla. Gracias, espero que ya se sienta mejor y que la cortada en su mano ya esté cicatrizada. Se cicatrizó de inmediato con el remedio que usted me sugirió, dijo el mozo. Enseguida tomó las riendas de Kingfisher y lo condujo a un pesebre. Wanda caminó a lo largo del sendero bordeado de flores que conducía hasta la puerta de la cocina. Esta era una habitación muy amplia con un techo elevado. Los encargados se encontraban sentados a la mesa tomando el té. Taylor se hubiera puesto de pie cuando Wanda entró, pero ella le dijo: no se levante, solo he venido para decirle algo. Siéntese señorita Wanda, invitó la señora Taylor, que era una mujer regordeta con las mejillas sonrosadas. Estoy segura de que le caerá bien una taza de té. Mi esposo y yo estábamos tomando una. Me encantaría, respondió Wanda, consciente de que ellos deseaban que aceptara. Cuando le sirvieron la humeante taza ella dijo: algo muy extraño acaba de ocurrirme. Yo estaba cabalgando por el bosque y en el centro de donde nunca llega nadie, descubrí a unos hombres. Hizo una pausa y como los señores Taylor no hablaron, ella continuó: son unos extraños que ciertamente no vienen de Wiltshire. Eran varios y se estaban riendo de una manera que me pareció muy desagradable. Fue entonces cuando ella se dio cuenta de que el señor y la señora Taylor se estaban mirando uno al otro. Aunque pareciera increíble, Wanda se percató de que al matrimonio no le causó sorpresa alguna lo que ella acababa de decirles. ¿Estaban en el bosque del monje?, preguntó por fin el señor Taylor con mucha calma. ¿Qué supones tú que estarían haciendo ellos allí, mamá? Y miró a su esposa mientras hablaba. La mujer no respondió y fingió estar llenando su taza con más té, aunque estuvo a punto de derramarlo. Wanda miró a ambos y después inquirió: ¿ya habían ustedes oído hablar acerca de estos hombres? No. No, intervino la señora Taylor de inmediato. Nada sabemos acerca de ellos. Era obvio que la mujer estaba nerviosa y que hablaba de una manera muy diferente a cómo solía hacerlo. La muchacha miró a Taylor. Ella no habló, pero él sintió que Wanda le estaba haciendo una pregunta. No hay nada que podamos decirle, señorita, Wanda expresó. Ellos no tienen nada que ver con nosotros. Mas parece ser que ustedes ya sabían de su presencia, insistió Wanda. ¿Les han estado causando problemas? La señora Taylor hizo a un lado la taza de té y puso las manos sobre la mesa. Escúcheme, señorita Wanda, regrese a su casa y no comente lo que ha visto. No hay nada que usted pueda hacer al respecto y nosotros no queremos problemas. ¿Problemas?, preguntó Wanda con incredulidad. ¿De qué clase de problemas están ustedes hablando y cómo es posible que les afecte? La señora Taylor miró a su esposo con un gesto de impotencia. Nosotros estamos solos aquí, señorita Wanda, dijo él, a no ser por los palafreneros. ¿Qué estará ocurriendo?, se preguntó Wanda, y ¿por qué se estarán comportando los Taylor de una manera tan misteriosa? Pronto comprendió que en realidad no había nadie a quien decírselo. El administrador tenía más de 70 años y ya no podía montar a caballo, por lo que se transportaba en un carricoche. No gozaba de buena salud y en el invierno siempre sufría de bronquitis. Wanda acercó su silla un poco más a la mesa y apoyando el mentón sobre las manos dijo: díganme qué les preocupa a ustedes dos. Saben bien que los ayudaré si me es posible y si ustedes prefieren que guarde el secreto les prometo que así lo haré. El señor Taylor miró a su esposa. Ella suspiró y todo su cuerpo pareció estremecerse. Se lo diremos, aceptó ella por fin, mas tengo miedo de hablar de ellos. ¿Hablar de quién?, preguntó Wanda. El hombre se limpió la garganta. Se trata de lo siguiente, señorita Wanda. Como usted sabe, nosotros estamos aquí para cuidar la casa hasta que regrese su señoría. Y nadie lo hubiera hecho mejor, observó Wanda para darles ánimo. Era cierto que con la ayuda de 3 mujeres del pueblo la casa estaba tan bien cuidada como cuando vivía el viejo conde. Al morir el señor Usman nombró a los Taylor como cuidadores y estos desempeñaban un buen trabajo en Winhall. Siempre le habían dicho a Wanda lo mucho que disfrutaban de su trabajo. Ahora ella no podía comprender qué los atemorizaba tanto al grado de no poder decir a nadie una palabra al respecto. Continúe, le pidió ella a Taylor. Ellos llegaron por primera vez hace unas 2 semanas. ¿Ellos?, preguntó Wanda. ¿Quiénes son ellos? Eso es lo que se supone que nosotros ignoramos, respondió él.
Pero Banda no lo interrumpió y el señor Taylor continuó diciendo. Llegaron pidiendo agua y nos dijeron, hagan de cuenta que no han visto a nadie y guarden silencio, así nada les pasará. Eso dijeron. Exclamó Benda. ¿Qué les respondieron ustedes? No son del tipo de hombres a quienes se les pueda responder, terció el señor Taylor. Entonces, ¿qué ocurrió? No se lo digas, no se lo digas, pidió la señora Taylor muy agitada. Será mejor que yo conozca toda la verdad, dijo Banda. Si algo ocurre yo podré ayudarlos. Nada va a pasar, nada, exclamó la señora Taylor. Ellos prometieron no tocarnos si nosotros no decíamos nada. Yo no cuento, señaló Banda con una sonrisa alentadora, y no me gusta verlos tan angustiados. Vaya que sí estamos angustiados, dijo el señor Taylor. Pero no hay nada que podamos hacer. ¿Y dónde están establecidos los hombres?, preguntó Banda. Hubo una pausa. Entonces, bajando la voz, Taylor respondió. En el ala oeste, señorita Banda. Ella lo miró sorprendida. El ala oeste había permanecido cerrada desde antes de la muerte del conde. Consideró que la casa era muy grande y aquella ala contenía muchas habitaciones que él nunca utilizaba. En el ala este se encontraban la galería de pinturas, el salón de baile y varios dormitorios en el segundo piso. El ala oeste reunía solo un conjunto de habitaciones sin ningún valor histórico. A Banda le pareció que los arquitectos la habían construido simplemente para balancear el aspecto exterior de la casa, y no pudo imaginarse algo más deplorable que un grupo de malvivientes estuviera viviendo ahí. Le parecía inexplicable que los Taylor no hubieran ido a ver al administrador, el señor Russman, para solicitar su consejo y poder sacar a aquella gente. Sin embargo, comprendió que sería un error criticar su comportamiento, por lo que se limitó a decir. Si ellos los amenazaron, debió ser una situación muy angustiosa, mas con seguridad ellos no pensarán permanecer ahí por mucho tiempo. Nosotros no lo sabemos, respondió el señor Taylor. Simplemente no nos metemos en sus cosas y actuamos como si ellos no estuvieran aquí. Pero están invadiendo una propiedad privada, objetó Banda. En efecto, convino Taylor. Pero son peligrosos, señorita, y sabemos de cosas que han ocurrido en otras partes y que pudieran ocurrir también aquí. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Banda. Él volvió a hablar en voz muy baja cuando dijo. Asesinatos. No lo creo, exclamó ella. ¿Y si esos hombres son unos criminales, entonces, cómo vamos a permitir que continúen aquí y cerca de la aldea? Taylor miró por encima del hombro pues temía que alguien los estuviera escuchando. No hable tan alto, señorita Banda, le suplicó él. Si algo le pasara a usted nosotros jamás nos lo perdonaríamos. Así es, estuvo de acuerdo la señora Taylor. Usted no diga nada al respecto y quizá ellos se vayan. ¿Y si se quedan?, preguntó Banda. Los Taylor se miraron uno al otro y Banda se dio cuenta de cuán atemorizados estaban. Se preguntó qué podría decirles para tranquilizarlos, pero al mismo tiempo estaba tratando de pensar en quién podría echar a aquellos invasores. Ya habían tomado posesión de una casa vacía cuidada solamente por 2 personas mayores. Supongo que es un absurdo pensar que algo así no puede ocurrir, sobre todo después de una guerra, pensó Banda. Muchos hombres que habían arriesgado sus vidas luchando por su país, ahora gozaban de licencia, pero sin un sueldo. Ni siquiera los heridos o los que habían quedado lisiados recibían una compensación. A su padre le habían informado lo que estaba sucediendo en las costas. Los marinos con incapacidad recorrían el campo en busca de alimentos y le exigían dinero a gente miserable. Casi no los puedo culpar, había comentado Sir Alexander con amargura. Ellos ganaron una guerra y ahora que hay paz nadie se preocupa por su condición. El gobierno debería de hacer algo por ellos, había dicho Banda. Debería, le respondió su padre, mas dudo mucho que lo haga. Y siguieron hablando acerca de cómo los hombres que habían estado en batalla, al regresar a sus casas se encontraban con la cruda sorpresa de que sus empleos estaban siendo desempeñados por quienes se habían quedado en casa. Ahora que las hostilidades habían terminado,
Ya no se resentía la desesperada necesidad de alimentos de los últimos 15 años. Los granjeros ya no podían vender sus cosechas. También muchos terratenientes aristocráticos sufrieron económicamente por la guerra y ya no podían emplear a una servidumbre tan numerosa como lo hacían antes de que la lucha se iniciara. Los inquilinos solicitaban que sus casas fueran reparadas, pero los propietarios no tenían el dinero para hacerlo. Debe haber alguien capaz de enfrentarse a esos intrusos, se dijo Wanda. Una vez más, pudo escuchar la aspereza de sus voces y la manera vulgar como hablaban. Pero ella sabía que en la aldea existían muy pocos hombres arrojados. Por fin, decidió que aquello era algo que tenía que discutir con su padre. Él sabría si estarían algunos militares en los alrededores. En el último de los casos podrían llamar a los soldados para que sacaran a aquellos invasores que estaban causando problemas. Eso es lo que debo hacer, pensó ella, pero sabía que era un error decirle a los Taylor cuáles eran sus intenciones. Veo que han sido ustedes muy valientes, dijo Wanda. Sin embargo, esto es algo que no puede continuar. No se le ocurra hacer nada al respecto, señorita Wanda, intervino Taylor de inmediato. Si lo hace podrían causarle daño a usted y al general. Lo dudo, respondió Wanda. No es posible que entren en la aldea para meterse en las casas de la gente y golpear o asesinar a los ciudadanos comunes y corrientes. Eso es exactamente lo que harán, afirmó Taylor. Wanda lo miró fijamente. Usted es un hombre sensato, señor Taylor, expresó, y sabe tan bien como yo que no podemos dejar que la gente tome la ley en sus propias manos. Estos están al margen de ella, dijo el hombre haciendo un ademán con el pulgar. Wanda sacudió la cabeza. Nadie está fuera de la ley ni nadie tiene derecho de amenazar a los demás. Usted no entiende, señorita, la interrumpió la señora Taylor. Ella miró a su esposo y agregó. Será mejor que le expliques por qué están aquí. Eso será un error, respondió Taylor y después añadió, bueno, como la señorita Wanda ya sabe tanto, será mejor que comprenda que a menos que mantenga cerrada la boca nosotros estaremos en peligro. Una vez más Wanda miró a uno y después al otro. Trataba de comprender por qué parecían tan asustados y por qué insistían en que ella no interviniera. Wanda temía que aquellos hombres irrumpieran en el resto de la casa. Hall era muy bello por dentro. Ella sentía como si cada mueble, cada pintura o cada libro de la biblioteca le pertenecieran de alguna manera. Los había conocido y amado desde que tuvo suficiente edad para poder apreciar posesiones tan exquisitas. Hall le era tan familiar como su propia casa. Comprendía que si alguna parte resultaba dañada, eso le destrozaría el corazón. Debemos proteger la casa de esa gente nefasta, dijo ella. Quizás se les ocurra saquear todo o prenderle fuego. No harán eso mientras les demos alojamiento, señorita Wanda, explicó Taylor, pero si los sacamos entonces podría ocurrir cualquier cosa. No pueden quedarse aquí para siempre, insistió Wanda. Se irán cuando les parezca, observó Taylor. Ellos solo quieren un lugar donde descansar y esconder su carga. ¿Esconder su carga?, repitió Wanda. ¿Qué significa eso? Aquellas preguntas parecieron asustar a los viejos una vez más. Es más, Wanda comenzó a pensar que todo aquello era ridículo. Taylor era un hombre corpulento. ¿Por qué mostraba tal temor cuando hablaba de algunos jóvenes revoltosos que hasta ahora no habían hecho ningún daño? Solo deseo que me permitan, empezó a decir ella con voz suave, hablar con mi padre al respecto. Ustedes saben lo hábil que es él y además ha sido un soldado toda su vida. La señora Taylor exhaló un grito. ¿Soldados?, gritó ella. Si los soldados vienen, esos intrusos nos matarán. Los dos estaremos muertos y será usted responsable. Wanda extendió la mano para ponerla sobre la de la señora Taylor. Por favor, no se altere, suplicó. Los soldados no vendrán si eso la asusta. Sin embargo, tenemos que hacer algo. La verdad es que no hay nada por hacer, dijo Taylor. Usted olvídese de nosotros, le suplicó su esposo. Estaremos bien mientras no hagamos nada. Wanda sintió que se encontraba frente a un obstáculo invencible. Después de un momento la joven preguntó. Díganme de dónde vienen estos hombres y quiénes son. De seguro ustedes lo saben. Sí lo sabemos, admitió la señora Taylor con voz casi inaudible. Entonces hablen claro para que yo pueda entender por qué tienen ustedes tanto miedo, les suplicó Wanda. Una vez más,
Taylor miró por encima de su hombro como si temiera que alguien pudiera entrar. Enseguida se inclinó sobre la mesa y exclamó: «Son salteadores de caminos».